Muchísimas gracias. No sé si Marisol quieres compartir ya la presentación mientras que yo voy presentándote. Perfecto, sí, voy compartiendo. Bueno, a continuación, de verdad tengo el enorme placer de presentar, bueno, a Marisol Lila, que abordará los retos en el tratamiento de agresores a los programas de penas y medidas alternativas. Bueno, Marisol es, bueno, yo creo que es una de las catedráticas de psicología social más importantes en este país, de la Universidad de Valencia, miembro del grupo de investigación Biostrategy, Advanced Research Strategies on Family and Gender Violence, y cuenta con una amplia y dilatada experiencia en el ámbito del estudio de la violencia contra la mujer, en las relaciones de pareja, así como muchas publicaciones y de gran impacto en revistas tanto nacionales como internacionales. Ha dirigido también muchos proyectos de investigación en este ámbito y además es directora del programa Contexto. Es un programa de investigación, formación, intervención y prevención de la violencia de género a través del trabajo con el agresor, que se desarrolla en la Universidad de Valencia, ¿no? En la Facultad de Psicología, y que ya lleva desde el año 2006 interviniendo con maltratadores. También es ella, Marisol, es editora asociada de la revista Psychosocial Intervention. Y yo sin más, porque como el tiempo es tan apurado, ¿no? Doy paso a Marisol y creo de verdad que es un lujo contar con tu presencia en este webinar y desde aquí también te agradezco públicamente que hayas aceptado nuestra invitación. No sé si se me ve a mí personalmente, porque no sé si se me ve. ¿Se me No, escucha? te vemos la presentación, pero a ti no te vemos. Vale, es que igual tengo que hacer algo con el tema de la cámara. Ah, vale, iniciar mi vídeo. Vale. Ahora Bien, sí, ¿eh? ahora sí, perfecto. Y con luz, ¿no? Porque antes se me veía a oscuras. Estupenda, Marisol. Vale, bien, bueno, en primer lugar quiero agradecer además, bueno, por supuesto a las organizadoras, pero es que entre las organizadoras hay grandes amigas, ¿no? De muchísimo tiempo, de muchas cosas compartidas, entonces, en fin, no sé, para mí es un placer y poderles ver de vez en cuando, porque ya con la pandemia de por medio, etcétera, la verdad es que ha sido hasta complicado podernos reunir y la verdad es que es un placer poder estar esta tarde compartiendo con vosotras. Em, También quiero agradecer el título que le habéis puesto al webinar, ¿no? Porque todas sabemos que es bastante difícil esto de la intervención con agresores, ¿no? Y, y que nos ha costado mucho tiempo generar cierta sensibilidad y para que efectivamente se financien, para que efectivamente se entienda que es algo que es necesario, que es algo que es productivo, que es algo que lo que busca en definitiva es proteger a las víctimas. Entonces, pues bueno, agradezco muchísimo también que compartamos, bueno, es que ya lo sabía, ¿no? Que compartíamos ese espíritu, las personas que han preparado este webinar, que han posibilitado este webinar y yo misma, ¿no? Entonces agradezco mucho que siempre se plantee desde ese punto de vista, ¿no? De que lo que hacemos lo hacemos para proteger a las víctimas fundamentalmente, ¿no? Bien, he de decir que, bueno, prácticamente yo voy a presentar algo bastante sencillito en torno a qué retos, pero oyendo tanto a Guadalupe como oyendo después y viendo efectivamente el informe que se va a presentar después, yo creo que son claros ejemplos eh, de que estos retos los estamos intentando cumplir y estamos avanzando muchísimo en los retos que nos hemos planteado y los retos que tenemos por delante. Entonces, la verdad es que es un placer cuando ves que hay profesionales, verdaderos profesionales e investigadoras e investigadores que realmente están avanzando en este terreno, ¿no? Y la verdad es que para mí es un placer y bueno, ya ha sido toda una sorpresa, ¿no? Escuchar bueno, no es sorpresa, ¿no? Tampoco, pero porque sé cómo funciona el equipo de medidas alternativas, ¿no? Y en la Secretaría General y sé que lo implicadas que están con la investigación y con la rigurosidad en la intervención. Pero bueno, siempre es un placer oírlas y ver que seguimos tan vinculadas y con una mirada tan similar en este ámbito, ¿no? Bien, a ver por qué no avanza esto. Ahora, vale, le tengo que dar la pantalla. Decía que es sencillo porque cuando nos planteamos retos, yo creo que los retos están tanto en esta parte de la intervención, cómo intervenir y qué tenemos que hacer. Aquí se han hablado de algunas cuestiones ya, de retos que deben afrontar los y las profesionales que trabajan en este ámbito, como es la cuestión del abandono, como es la cuestión de la resistencia a la intervención, ese 10-15% de hombres que se resisten de forma sistemática a
al cambio, esas personas que vemos que podíamos haber conseguido más y no lo hemos conseguido. Es decir, ahí hay todavía grandes retos en la intervención. Y tenemos muy claro que son hombres muy resistentes al cambio y que no tienen conciencia de problema cuando llegan a la intervención, ¿no? Entonces tenemos ese hándicap y lo sabemos. Igualmente hay retos que tienen que ver con la formación, pero yo creo que igual que ya veremos ahora cómo yo creo que se están en España, yo creo que España somos un referente y en España se están haciendo las cosas bastante bien. Es decir, si seguimos el manual, estamos haciendo lo que se tiene que hacer en estos dos ámbitos, ¿no? Y por supuesto, esta intervención y esta formación, tal y como ya han planteado previamente, tiene que estar avalada por la investigación. O sea, no puede ser de otra manera. Cuando se hace intervención, la intervención no se hace porque sí, la intervención tiene que estar basada en evidencia científica. Cuando se forma a profesionales, está claro que tienen que estar formados en las mejores herramientas, en las mejores estrategias, en la teoría que sustenta esas herramientas, esas estrategias, y eso solo puede venir desde la investigación. Por eso hay que brindar por informes y por trabajos de investigación como es que se presentan hoy en este webinar, ¿no? Y por supuesto todo esto sin olvidarnos, como muy bien dice el título de este webinar, que nosotros lo que hacemos es trabajar por la prevención, ¿no? Lo que buscamos es que no se vuelva a reincidir, que no haya más mujeres que sufran violencia y por lo tanto eso es lo que tenemos que perseguir, ¿no? Y es lo que intentamos con el desarrollo de nuestro trabajo. Bien, ya y todas las personas que están un poco metidas ya en este ámbito y que supongo que la gran mayoría de personas que están participando en este webinar así será, ¿no? Ya sabemos que en los primeros revisiones sistemáticas que salieron a la luz por allá por el 2004, que hablaban de la efectividad de las intervenciones, pues te dejaban un poco no preocupada porque veíamos que las intervenciones no tenían efectos negativos, no había efectos iatrogénicos, las intervenciones eran positivas, pero a lo mejor todavía quedaba mucho espacio para mejorar esas intervenciones. Todavía podía conseguirse que fueran más efectivas, todavía había que investigar más, había que generar herramientas que realmente incrementaran esa efectividad, ¿no? Ya hay, hablando de revisiones sistemáticas mucho más recientes, pues por ejemplo se ve que efectivamente cuanto más largo sea el seguimiento, cuanto más larga sea la intervención, más probabilidades de éxito hay. O cuestiones como cuando aplicamos estrategias motivacionales, efectivamente esas estrategias van a generar una mayor efectividad de la intervención. Es decir, que se ha ido avanzando en ese terreno, aunque ya digo, en el 2004, y siempre eso ha generado mucha polémica, mucho debate social, pero realmente eso vale, realmente ellos cambian. Bueno, a día de hoy yo creo que podemos decir que sí, que la gran mayoría sí, que además el efecto que tienen los programas es positivo, muy positivo, y que añadiendo estrategias que suponen un esfuerzo y suponen una inversión importante, tanto personal, en términos de formación de los profesionales, en términos de financiación, ¿no? Pero invirtiendo en esas herramientas que incrementan la efectividad, podemos conseguir todavía más, ¿no? Que el impacto de todo el esfuerzo que tiene un programa de intervención que dura casi un año sea todavía mayor, ¿no? Bien, en intervención yo quería hablar de esas tres facetas, ¿no? De la intervención, de la formación y, por supuesto, cómo la investigación puede avalar esto. Tenemos ejemplos magníficos. Bueno, yo lo que quiero decir es que creo que siempre hemos ido en paralelo y siempre hemos estado muy coordinadas, la Secretaría General de Penas y Medidas Alternativas y el equipo que yo lidero, ¿no? Y siempre hemos ido como en paralelo y muchas veces con muchas sinergias, ¿no? Entonces, es cierto que hemos ido encontrándonos los mismos retos, los mismos problemas y hemos ido dándoles soluciones en paralelo, ¿no? O a la vez. Y eso pues siempre ha sido algo bastante gratificante, el ver que lo que tú te encuentras es lo que se encuentran los demás, que las soluciones que tú planteas son las que también quieren plantear los demás y que plantean los demás y que estamos trabajando, investigando e interviniendo de una forma muy parecida, ¿no? Bien,
entre los grandes retos, ¿no? El reducir la resistencia a la intervención, incrementar la efectividad de las intervenciones. Esto ya se ha visto que por una parte puede ser a través de esas estrategias motivacionales, como decía, que era uno de los elementos que se ha comprobado ya, que efectivamente sí que incrementa la efectividad de las intervenciones. Y por otra parte, y también se ha mencionado ya, la cuestión de cómo ajustar la intervención grupal, que es la forma de intervenir que se utiliza habitualmente, a esos factores de riesgo y necesidades de tratamiento individuales. A veces se habla de la necesidad a lo mejor del tratamiento individual. Yo no estaría del todo de acuerdo. Es decir, no podemos obviar que la intervención grupal es muy enriquecedora y es muy favorecedora de cambios si se realiza bien y si son buenas y buenos los profesionales que están trabajando con el grupo. Es decir, el grupo puede potenciar el cambio y de hecho un estudio relativamente reciente, del 20 creo que es, de Eckhart Murphy y este equipo en Estados Unidos, en el que comparaban una intervención individual con estrategias motivacionales y una intervención grupal al uso sin estrategias motivacionales, se encontraron que esa forma de intervención individual lo que favorecía era la adherencia a la intervención con esa utilización de herramientas motivacionales y, sin embargo, en todo el resto de variables que ellos evaluaron, en todo el resto de factores que se busca cambiar en un programa de intervención de estas características, lo que se encontraban es que la intervención grupal al uso potenciaba más el cambio. Es decir, que el grupo, el apoyo que supone para las personas que están ahí, la confrontación que se da entre ellos, el tener que dialogar, el tener que argumentar, el ver reflejadas diferentes realidades cuando estoy en grupo, me ayuda en mi proceso de cambio y eso no lo podemos olvidar. Entonces, muchas veces cuando se habla de a lo mejor se solucionaría todo con la intervención individual, pues yo lo dudo, yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que con el plan motivacional individualizado que ya está implementado y que en el PRIAMA y en otros programas de intervención que se realizan desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, precisamente favorece tanto la motivación y la motivación al cambio, pero integrado, el ajustar esas necesidades, las necesidades, los riesgos que tiene cada uno de los participantes, pero dentro de una intervención grupal. Porque es una estrategia que ya muchos y muchas conoceréis, que tampoco voy a relatar aquí, pero es una estrategia que se basa en esa entrevista motivacional, se basa en esas estrategias en positivo, en esa mirada hacia el futuro, en la búsqueda de metas personales que sean relevantes para el participante. Pero dentro de lo que es la intervención grupal. No es algo aparte, no es algo que se hace solo de forma individual. Aunque hay entrevistas individuales motivacionales, también, y son muy importantes, las sesiones grupales en las que ellos tienen que compartir sus metas de cambio, en las que ellos tienen que darse feedback, el aportar soluciones al proceso de cambio de cada uno de sus compañeros, también es importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es algo que es una herramienta que se está utilizando aquí en España y que creo que responde a este reto de la reducción de la resistencia a la intervención y de hecho cuando hablé ahora de la parte de investigación así lo hemos comprobado, ¿no? Y de incrementar esa efectividad. Y además nos ayuda a ajustar la intervención a esos factores de riesgo y las necesidades de tratamiento individuales, porque las metas de cambio que cada uno se propongan se pueden ajustar a esas necesidades específicas. En cuanto a la formación, efectivamente, a ver, la formación es fundamental. Estamos en un terreno en el que las profesionales y los profesionales que trabajan en este ámbito tienen la actividad que realizan es muy demandante, es altamente demandante. Tienen que tener una formación especializada en profundidad. No, cualquiera no se puede enfrentar a un grupo de 12, 14 hombres, contraargumentar y manejar las situaciones de conflicto, las dinámicas grupales que se generan para que todo vaya bien. Es decir, tiene que haber una formación especializada muy, muy sistematizada
y duradera. O sea, es decir, tiene que ser larga la formación. No se puede quedar en un curso unas horas y ya está. Tiene que ser algo, un recorrido en el tiempo, que incluso me atrevería a decir con asesorías mensuales para ver casos, etcétera, ¿no? Supongo que muchas entidades de las que trabajan en este sentido, en este ámbito, efectivamente trabajarán así, ¿no? Lo que está claro es que en formación pues tenemos por una parte que garantizar la integridad de la intervención grupal, es decir, las personas tienen y las profesionales que trabajan en esto, cuando van a realizar un programa tienen que realizar el programa, no pueden realizar cualquier otra cosa, y por eso es tan importante manualizar las intervenciones. Yo aquí he puesto los que utilizamos nosotros, pero evidentemente con el PRIAMA es un manual, además es tremendo, no deja espacio que, aunque se deje ese cierto espacio, esa flexibilidad al terapeuta o a la terapeuta, tampoco deja espacio a la improvisación, es decir, se dota al profesional y a la profesional con todas las herramientas necesarias para llevar cada una de las sesiones y conducir las sesiones para la finalidad para la que están diseñadas, ¿no? Entonces eso es esencial. Y eso hay que garantizarlo, esa integridad de la intervención, el ver cómo o apostar porque las profesionales y los profesionales realmente sigan ese programa, ¿no? Ese trabajo. Evidentemente, eso también pasa por dotar de recursos a los y las profesionales, ¿no? Para evitar el burnout. Es una población con la que trabajamos que a veces es duro, es muy duro trabajar con esta población. Eh, en la psicología hay un principio, ¿no? Cuando se habla de intervención psicológica, de terapia, etcétera, lo primero que se dice es aquello de, no, cuando viene una persona a una clínica o a que trabajemos con esa persona tiene que tener conciencia de que tiene un problema, tiene que querer cambiar. Y nosotros empezamos trabajando, rompiendo ya eso directamente, es decir, partimos si en una clínica cuando va la persona se parte de cero, nosotros partimos de -10. Es decir, son altamente resistentes, a veces incluso pueden llegar a ser agresivos, no agresivos físicos, pero sí agresivos o hacen unas verbalizaciones que pueden herir, que pueden dañar. Luego hay que tener en cuenta que muchas de las profesionales que trabajan son mujeres, tienen que escuchar a veces algunas cosas que no son para nada agradables. Y a la vez, esas mismas profesionales tienen que tener una actitud ante la intervención y una conciencia ante la intervención de que ellas son profesionales que buscan ayudar a que se produzca el cambio en estos hombres, que buscan ayudarles en ese proceso y por lo tanto la actitud tiene que ser no solo de motivación, sino de ayuda y ellos tienen que percibirlo como tal. Y motivante, es decir, tenemos que ser motivantes, tenemos que buscar el que realmente ellos nos perciban como una autoridad legítima, nos perciban como que realmente podemos ayudarles en su proceso de cambio y por lo tanto nos hagan caso, que al final es lo que lo que queremos es motivarles para el cambio, motivarles para el abandono de la conducta violenta como estrategia de interacción o de estrategia de resolver conflictos en sus relaciones cotidianas, ¿no? En sus relaciones de pareja. Por lo tanto, es muy importante esa formación, ¿no? Nosotros sí que es cierto que en el programa Contexto la formación viene a durar, yo el otro día, porque tenía otra presentación, lo estaba calculando y el promedio de meses de formación por las que han estado los más o menos 350 personas que han pasado por la formación en nuestro programa, pues están en torno a los 9 meses el promedio, ¿no? Es decir, que es una duración importante. Bien, ¿y qué nos puede decir la investigación en relación a estos retos que se nos plantean, ¿no? Porque tenemos eso, la intervención grupal frente a la individual, las características positivas de lo individual frente a que estamos realmente trabajando con un grupo, esas resistencias que se nos... Marisol. ¿Me oís ahora? ¿Ahora me oís? Ahora sí. Vale, Sí. no, sí. Es que me ponía que el anfitrión me había silenciado, ¿eh? Yo
Yo no había tocado nada. Muevo mucho las manos, pero no había llegado a tocar nada. Bien, bueno, pues ante estos retos que tenemos pues, evidentemente, y me gusta mucho escucharos a las personas que me han precedido, es que me ha gustado muchísimo escucharos porque, por la sintonía, ¿no? Como si no es con investigación, si no es con avalar lo que hacemos de una manera rigurosa, realmente no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, siempre, y sobre todo en un ámbito tan controvertido, hay otros, pues yo siempre digo que quien trabaja con las víctimas no suele verse tan acosada eh, con la exigencia de demostrar efectividad, mientras que a nosotros sí que nos lo exigen continuamente. Yo creo que todo el que trabaja en el ámbito penitenciario en general y en este en particular, generalmente se nos demanda, se nos exige mucho más eso de la rigurosidad, de la efectividad, cuánto somos de efectivas, entonces tenemos que estar continuamente demostrándolo. Y no me parece mal, me parece fundamental que realmente demostremos que lo que hacemos es efectivo, porque para eso estamos utilizando sobre todo recursos públicos. Por lo tanto, yo creo que es esencial. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues evidentemente con el tipo de investigaciones que se van a presentar aquí. Este es un ejemplo maravilloso de cómo un programa que además se está implementando en toda España y se va a analizar determinadas características del programa. ¿Qué pasa? Más me gusta mucho, ¿no? ¿Qué pasa con los que no hacen el programa también, ¿no? Y qué podemos hacer con eso, ¿no? Yo creo que es esencial que investiguemos porque es la única manera de avanzar, investigando y teniendo conocimiento riguroso. Muchos nos dirán, eso ya lo sabíamos, y eso sin hacer tanta investigación igual ya podíamos saberlo. Bueno, pues las cosas no funcionan así. Es decir, yo una vacuna no me la inyecto porque me digan, no sé, ya preveíamos que funcionaría. Bueno, pues primero públicamelo en el Lancet, ¿no? Y después ya hablamos y hace un ensayo clínico aleatorizado y luego ya hablamos de si realmente me pongo la inyección o no, ¿no? Eh, Bien, como igual, y además yo siempre digo que en la ciencia médica se exige esa rigurosidad porque estamos hablando de nuestra salud y en este caso que estamos hablando de salud pública, que estamos hablando de la salud de muchísimas mujeres, no exigimos también las mismas garantías, es absolutamente necesario exigir las mismas garantías que se exigen para un medicamento en el ámbito del trabajo de la intervención social, ¿no? Y en este caso en el ámbito de la intervención en violencia de género. Y nosotros sí que hemos hecho con el plan motivacional individualizado un ensayo clínico aleatorizado, que además, pues claro, en este ámbito, además no es una inyección que se pone y después se observan los cambios y ya está. Son 9 meses de intervención, que pasen muchos grupos hasta que realmente tengas una muestra suficiente. Es decir, la investigación en el ámbito social es siempre mucho más tediosa, mucho más larga, mucho más compleja. Pueden haber muchas interferencias. Por ejemplo, que haya una pandemia y de repente te paralice la investigación y cosas así, ¿no? En el caso del plan motivacional individualizado que comentaba antes, sí que hicimos un ensayo clínico. Además, efectivamente, se ha trasladado, como digo, cuando ya está demostrada la efectividad, se ha trasladado de instituciones penitenciarias, lo ha cogido como una herramienta efectiva y que se ha demostrado que es efectiva para utilizarlo en toda España. Lo publicamos como mandan los cánones de la ciencia, lo publicamos en lo que sería el equivalente al Lancet en psicología clínica, ¿no? Que es el Journal of Consulting and Clinical Psychology, para que estuviera revisado por pares. Y después también en colaboración con instituciones penitenciarias, con el Servicio General de Penas y Medidas Alternativas, con Laura Negredo en concreto, que nos fuimos para Croacia, también se adaptó a los programas que se estaban diseñando allí, que estaba diseñando y adaptando instituciones penitenciarias, y ahora mismo también estamos intentando adaptarlo con un proyecto en Costa Rica también, los planes motivacionales individualizados, porque sí que se ha demostrado, y esto en la revisión sistemática que os comentaba antes, se ha demostrado que efectivamente incluir estrategias motivacionales incrementa la efectividad de la intervención. ¿En qué la incrementa? Pues la incrementa tanto en que terminan con mayor motivación para el cambio, terminan con una mayor dosis, o sea, se han adherido más a la intervención. Además, reducen los niveles de violencia psicológica y física, además genera una mayor empatía, además generan mayor alianza terapéutica, que también sabemos que es un componente esencial en cualquier tipo de intervención psicológica, ¿no? Por lo tanto, es adecuado utilizarlo. En cuanto a cómo reducir la resistencia a la intervención o incrementar la efectividad, ajustar la intervención grupal a factores de riesgo, necesidades de tratamiento individuales. Bien,
Como yo decía, una estrategia puede ser lo de utilizar las metas de cambio que se diseñan con los participantes, adaptándolas a sus necesidades y riesgos, ¿no? En concreto, nosotros ahora estamos haciendo un ensayo clínico aleatorizado que tiene que ver con aquellos participantes que tienen problemas de consumo abusivo de alcohol. Y que fijándose en metas que tienen que ver también específicamente con el consumo abusivo de alcohol, que hemos visto que es un factor de riesgo bastante importante. Y también, pues, como decía, pues investigando y conociendo más cuáles son los principales predictores de la reincidencia. Por ejemplo, pues estuvimos analizando los principales predictores y evidentemente el principal predictor de la reincidencia, y yo creo que el informe, ahora nos contarán los resultados y irá en la misma línea, el principal predictor de la reincidencia es el abandono de la intervención. Y aquellos participantes que abandonan la intervención tienen una probabilidad un 100% superior de reincidir que los que la finalizan, ¿no? Por lo tanto, esto nos está Perdona, diciendo que es Marisol, fundamental. Sí, perdóname que te interrumpa, pero tendríamos como 5 minutillos más. Lo digo sí, por nada, ajustarnos un pelín a me tiempo. quedan 5 minutos de hablar. Fantástico, Vale, gracias. gracias, Meritxell. Bien, pues tenemos por una parte eso, ¿no? El abandono es un indicador, es un predictor de riesgo increíble, o sea, es el más potente de todos los indicadores. Ahí en este estudio nosotros utilizamos 90 y tantas variables para ver cuáles eran las mejores, 90 y tantas, que se dice rápido, para ver cuáles eran las mejores predictoras. Y las que surgieron como más evidentes, la principal, el dropout, el abandono de la intervención, pero también estaban el haber sido maltratado o haber sufrido violencia de género durante la infancia en su entorno familiar, o por ejemplo el rasgo de ira como grandes predictores, ¿no? Entonces que vemos que hay una serie de, hay que identificar estos predictores porque son los factores que nos van a, que son el mayor detonante o que nos van a predecir mejor esta persona puede reincidir. Tendremos que atender a estos participantes en mayor medida, ¿no? O establecer medidas especiales con estos participantes. También hemos hecho un análisis de cuáles son las principales necesidades y factores de riesgo de aquellos participantes que tienen problemas de consumo, porque cuando tienes problemas de consumo no tienes solo problemas de consumo y además te han condenado por violencia de género, es que suele venir asociado con muchísimos problemas más. Aquí analizamos también muchísimas variables, no sé si estaba en torno a 50 y yo creo que se diferenciaban los dos grupos prácticamente en todo. Es decir, aquellos participantes del programa que no tenían problemas de consumo estaban mejor en todo que los participantes que tenían problemas de consumo. Y en todo me refiero desde problemas de personalidad, problemas de ajuste social, problemas de ajuste psicológico. En muchísimas variables también estaban peor y por lo tanto hay que atender también estos factores de riesgo que pueden estar presentes en cada caso, ¿no? Y curiosamente había dos cosas que eran en las que estaban mejor los participantes que tenían y que igual habría que utilizar también este tipo de información, ¿no? Dos elementos en los que estaban mejor. Estaban más motivados para el cambio y tenían más conciencia y aparecían en un mayor estadio de cambio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, tenían una mayor conciencia de que tienen un problema y de que necesitan cambiar y que piden ayuda, aunque luego sean los que más caen. Entonces tenemos que estar muy atentos con aquellos hombres que tienen problemas de conducta de sustancias y todos los factores de riesgo asociados. Y luego, por último, en otro estudio en el que, desde un punto de vista más neuropsicológico, analizamos las famosas tipologías de los maltratadores, ¿no? Los family only, los que solo son violentos en el entorno familiar, los antisociales y los borderline. Y normalmente todos estamos de acuerdo en que, y la investigación así lo avala, que los antisociales son los que peor están en prácticamente todo y muy cerquita los borderline, ¿no? En distintas variables. Sin embargo, nosotros cuando analizamos variables psicosociales hicimos grupos en cada una de las tipologías, hicimos grupos en función de su grado de funcionamiento cognitivo, en bajo y alto y elevado funcionamiento cognitivo, y nos encontramos con que había muchísima diferencia entre aquellos antisociales que tenían un elevado funcionamiento cognitivo y los que tenían bajo funcionamiento cognitivo. Los que tenían elevado funcionamiento cognitivo tenían las puntuaciones en prácticamente casi todas las variables bastante similares a los family only, que eran los que mejor estaban, que
que tienen bajo funcionamiento cognitivo. Es decir, que si tú tienes a una persona que es antisocial y además tiene unos pobres niveles de ejecución cognitiva, ahí tienes a lo más resistente, a lo más difícil, pero hay que atender también esas otras variables neurocognitivas, que son las que te van a permitir el juego. No todos los antisociales son iguales, a esto me refería, ¿no? Bien, por último, ya y para finalizar, para que veas que me dice el que te hago caso, solo quería decir que además de todas estas tareas de investigación, de intervención y de formación, también es muy importante la sensibilización social. Ya he comenzado diciendo que al principio había como dificultades y grandes retos en que hasta para conseguir financiación, ¿no? Y para que se nos hiciera caso y que se considerara que es importante hacer lo que hacemos, ¿no? Y hay que sensibilizar socialmente y también hay que sensibilizar a aquellos hombres que tienen problemas de conducta violenta y que todavía no han sido condenados, a que lleguen a los programas de intervención antes de haber sido condenados y pasar por un proceso judicial. Para eso hicimos esta campaña que tengo aquí, que es preciosísima. A mí me gusta muchísimo, estoy muy orgullosa de esta campaña, que además ganamos los premios LAUS de diseño gráfico con la campaña y estamos... yo creo que es una campaña que impacta. Además la probamos también con los grupos de intervención que teníamos y no les chocó, les pareció que era interesante, les parecía que sí que les llegaba. Y es el juego este de palabras de te quiero, te hiero y elijo querer, ¿no? Es decir, apostando sobre todo por la posibilidad de cambio, por la posibilidad de elección que tiene el ser humano en su vida, ¿no? Independientemente de la edad que tenga, que muchos te dicen que es que yo ya soy muy mayor para cambiar. Nosotros apostamos siempre por la posibilidad de cambio. Y nada más, no sé si ahora hay un ratito para preguntas o eso se quedará para el debate final o lo que sea. Bueno, hemos dejado la posibilidad de hacer alguna pregunta si alguien tiene por el chat y te la trasladamos. Vale. ¿Vale? Pero bueno, te quiero agradecer de verdad, Marisol, por la exposición, porque realmente se nota y se combina, no se ve que combinas esa parte aplicada, pero también esa parte no más académica, ¿no? De investigación y esa rigurosidad que siempre te caracteriza. O sea que muchísimas gracias, de verdad. La verdad No sé es que si vamos hay... en paralelo. Mira, sí, me estaban preguntando aquí por el chat si trabajáis en los PRIAs con hombres no condenados. Sí, trabajamos con no condenados. Nosotros en el programa sí que nos llegan, y de hecho para eso hicimos la campaña precisamente, para trabajar con también hombres no condenados. Y ahora mismo he de decir que se ha incrementado, que parecía que era misión imposible, pero cada vez tenemos un porcentaje mayor de hombres que han pasado por el programa de forma voluntaria. Y voluntaria pongamos de todas las comillas, que Ya. Preguntan si se mezclan en los grupos, me imagino que las personas sí, condenadas con las personas no sí, condenadas. sí. Además es muy enriquecedor, porque dan otra perspectiva al grupo. Ellos van todos con la idea de la justicia y los hombres que vienen, que además vienen motivados por otras cuestiones, no por una sentencia judicial, vienen más concienciados y aportan muchísimo al grupo. O sea, que favorecen el cambio mucho. Muy bien, pues dicen todos muy interesante. Ya facilitaremos el estudio por un link en las personas que están interesadas. Y nada, Vale. no vamos a demorarlo un poquito más porque, bueno, pues seguro que Sí, tendríamos muchas preguntas, pero como está todo tan ajustado el tiempo, pues tenemos que dar paso ya a la siguiente mesa. Muchísimas gracias, de verdad, Marisol. gracias de nuevo a vosotras.